Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, acá me ven en mi taller nuevamente para presentarles un video, mejor dicho, una serie de videos que he preparado que es sobre el acero alto carbono 1095. Quiero decirles que esta serie de videos fue a raíz de que había- quería preparar otros videos en los cuales aconsejar uno o dos sistemas por cada clase de acero de alto carbono para el templado. La verdad que cuando llegué al 1095 me di cuenta que la manera que yo templaba no estuve tan convencido de que fuera una de las mejores. Entonces, ¿qué hice? Preparé varias probetas. En principio preparé 10 probetas de, de unos 9 centímetros por 1,5 de este acero y 2 milímetros de espesor. Y luego preparé 4 más porque no me quedé conforme con estas pruebas, en algunos aspectos, y preparé 4 probetas más. O sea, hice 14 pruebas de templado. Antes de entrar con el tratamiento térmico específicamente de estas probetas, de estas 14 probetas, quiero explicar lo que yo estoy buscando en estos tratamientos térmicos. Y para eso tengo que entrar en cuestiones que no me gustan mucho, que es la teoría. No se asusten, no les pienso dar gráficos, fórmulas, cosas raras. Voy a tratar de bajarlo todo en cuestiones, palabras muy comunes, como lo entiendo yo. Lo primero que quiero explicar son seis aspectos teóricos. El primero es la estructura cristalina. Los metales tienen una estructura cristalina, como cualquier elemento de la naturaleza, que es la manera en que las moléculas, o sea, tenemos los átomos, después las moléculas se acomodan entre ellas. Estas se pueden acomodar formando diferentes eh, figuras, cuerpos, o un cubo, pueden acomodarse de otra manera. Si las forzamos, pueden formar figuras romboidales o mucho más complejas. De esa manera se acomodan entre ellas y a su vez esos cristales se acomodan entre ellos. O sea, tenemos en molécula la estructura cristalina y estos cristales se acomodan entre ellos, encastran. Para dar un ejemplo de esto, no hay mejor ejemplo que el carbono. El carbono, que presente tanto con los cuchillos que trabajamos, es uno de los elementos más comunes de la naturaleza, y también el origen o necesario para la vida humana, para que exista la vida en general. El carbono puede ser a la su vez un elemento de los más duros de la naturaleza y el más blando a la vez, justamente por la estructura cristalina. Si la estructura cristalina está configurada en capas, tenemos un elemento muy blando, que es con lo que dibujamos, o sea, un lápiz, el grafito, muy blandito. A su vez, el mismo elemento carbono, si tenemos una estructura cristalina muy compleja, se traban entre ellos estos cristales y es durísimo. Tenemos al diamante. Naturalmente, el carbono, el metal y todos los elementos van a tratar de buscar una estructura cristalina lo más cómoda posible. Los elementos no tratan de estar incómodos, por decirse entre ellos. Pero a veces, por algunas circunstancias, podemos hacer que sean intrincados esta estructura cristalina y se traben. Estas circunstancias son, por ejemplo, el diamante por grandes presiones de la naturaleza o grandes temperaturas. Así también se puede hacer el diamante artificial, pero otro tema. Entonces, lo primero es la estructura cristalina. Si tenemos una estructura cristalina podemos lograr que sea dura, pues está muy trabada, y a la vez puede ser muy blanda. Segundo aspecto teórico con palabras fáciles. Las fases del acero. Bueno, voy a hablar de fases del acero. Bueno, yo puedo cambiar de fase del acero. ¿O qué son las fases del acero? No es otra cosa la que la estructura cristalina del acero va cambiando según la temperatura. Puede cambiar con la temperatura. Entre otras cosas, también con la presión, la mecanización, pero nos interesa la temperatura. Este acero puede cambiar de estructura cristalina, por lo tanto, de una muy dura a una muy blanda, luego venir de la blanda, si la enfrío rápidamente, una muy dura, muy intrincada. ¿Qué fase? Esta le han puesto un nombre. Si yo lo caliento, se dilata, y si yo lo dejo enfriar lentamente, las moléculas se van a acomodar de la manera más cómoda, como la naturaleza busca, lo más cómodo. Entonces va a quedar débil. Bueno, si yo lo apuro, se van a acomodar las moléculas en una estructura cristalina intrincada, pero puede que me quede con espacios intermedios, con una estructura
Es muy intrincada, pero desacomodada en algunos aspectos. Esta fase del acero, que no es otra cosa que la estructura cristalina, que nosotros lo podemos cambiar con el tratamiento térmico, se llaman, y las importantes en los aceros de alto carbono, es la austenita, que logramos con la palabra austenización, es levantar temperatura hasta que logramos esa estructura cristalina, o esa fase que se llama austenita. Esa estructura cristalina austenita es la única que yo puedo transformarla luego en la más dura, que esa estructura más dura o fase más dura, que yo voy a buscar con mis cuchillos, es la fase martensita. Es ahí que nosotros tenemos que calentar el acero hasta lograr austenita para después transformarlo en martensita. Es la única fase que se transforma en martensita, es la austenita. Por eso necesitamos calentarlo, para cambiarlo de fase. Pero ¿qué pasa en el medio? ¿Por qué a veces queda hablando? Y porque si yo no lo apuro, no hago esto, se van a acomodar de otra manera las moléculas y van a quedar lo más cómoda posible en otras clases de fase. La perlita, o que es la estructura más blanda, que es lo que yo busco, por ejemplo, cuando caliento el acero y lo caliento, lo llevo a una temperatura de austenización y no lo enfrío rápidamente, todo lo contrario. Lo dejo en el horno o dentro de la fragua calentándose. ¿Qué estoy haciendo ahí? Y lo estoy recociendo el acero. ¿Para qué? Para que esté blandito. ¿Por qué? Yo estoy logrando que las moléculas se acomoden muy lentamente entre ellas. Entonces eso no se va a ser intrincado, va a ser una estructura molecular blandita, que es lo que naturalmente todo se busca, salvo que la apuremos. Esa perlita es blanda, fácil de trabajar. Lo que busco con el temple es todo lo contrario, apurarlo para lograr la martensita. Tenemos aparte de la perlita, tenemos entre medio, aparte de la perlita, otra estructura, otra fase, de acero, que no es otra cosa que la estructura molecular, que es la vainita. O sea, tenemos 4 fases que nos importan: austenita, perlita, vainita y martensita. Cuando yo templo, mis enemigas son perlita y vainita. Pero si yo lo necesito recocido para trabajarlo, son mis amigas. Bueno, explicado lo que son las fases del acero, quiero pasar al otro punto, que son las etapas del templado. Tercer parte teórica, las etapas del templado. Fácil. Para tratárselo con palabras más fáciles, cuando yo introduzco en un fluido, cualquiera sea agua o el aceite, el hierro caliente, vamos a tener 3 etapas. La primera es la evaporización. La segunda etapa es la etapa que, digamos, nos va a sacar el calor más rápidamente, que no es la primera, no es la vaporización, sino la ebullición. Y la tercera es la convección. Apenas yo introduzco, lo primero que hace el líquido, cualquier fluido, es evaporar. Se genera vapores. Entonces esos vapores hacen lenta la disipación del calor. Yo no quiero esa etapa de la evaporización. El mejor líquido es el que no tendría 0 etapa de vaporización, aunque no existe. Por eso el aceite se dice que se debe calentar, debe estar más fluido. Al estar más fluido, necesitamos un aceite más fluido, que logramos de esa manera tener un aceite más cerca del punto de ebullición, que es lo que yo estoy buscando. Cuando enfrío busco la ebullición, que es lo que enfría más rápidamente. Y la tercera etapa, una vez que llego a la ebullición, enfrío, la tercera etapa es la de la convección, que es cuando se igualan las temperaturas del líquido a la temperatura se pasa la ebullición y se empieza a igualar, ya se enfría por convección. Esta última etapa suele ser en la que más riesgo hay de deformaciones o fracturas. Cuarto tema teórico, creo que el más difícil. No quiero darle gráficos, pero aquellos que han visto los gráficos TTT, o sea, temperatura, tiempo y transformación, han visto a lo mejor que tenemos 2 líneas, la de X y la Y, en una temperatura, en otro tiempo, y han visto una especie de lenguas o narices. Bueno,
Esas lenguas significan perlita o vainita. Es lo que yo no quiero tocar cuando estoy descendiendo la temperatura en templado. Mientras más entre dentro de esas lenguas o narices perlíticas que le dicen, más estoy teniendo perlita o vainita, o sea, material blando, estructura cristalina blanda. No la quiero. Pero habrán visto que el acero alto carbono, como el D95, tenemos que elevarlo a una alta temperatura y luego descenderlo, y esas lenguas se acercan muy pegado a la línea, que ustedes la van a ver en un gráfico a su izquierda, o sea que la línea que nos marca el tiempo es la línea inferior. Si está muy pegado es porque tenemos muy poco tiempo para descender sin que entre dentro de las narices perlíticas. ¿Qué significa esto en criollo? Yo tengo en los aceros del 1095 un segundo o menos de un segundo para bajarlo de 860, 790, o cuál sea la temperatura que utilicé para templarlo, bajarlo de ahí a menos de 500 grados. Porque van a ver que esas narices se acercan a los 525 grados. Y si yo tengo que pasar por esa brecha de los 525 a 500 grados en menos de un segundo. Todo lo que me demore más es perlita o vainita que se transformó, mi austenita se transformó en eso. Entonces, si se me transformó un 10%, me queda solo el 90% de austenita para transformar en martensita. Si yo demoré más, se me transformó un 30, un 40, un 50% de mi material en perlita, me queda solo la mitad, el 60, el 40 o el 50, lo que corresponda de austenita para transformar en martensita. O sea, yo tengo que escapar lo más rápido posible para escapar de estas curvas. O sea, tengo que pasar en lo posible menos de un segundo desde el 860, 800, 780 grados, que yo le llevé la temperatura del acero, en menos de un segundo por esos 525. Llegar a los 500 grados rápido y ahí recién me puedo relajar en el tiempo. Porque van a ver que son unas narices, bueno, porque ahí ya puedo relajarme y seguir descendiendo un poco más paulatinamente hasta llegar a menos de 100 grados. Ese es el grave problema de los aceros alto carbono. La velocidad extrema que yo tengo que bajar desde el 860 o 780 o 720, lo que haya levantado para austenizar, a menos de 500 grados. Luego ya podemos relajar, pero ese momento es clave. Entonces lo que estamos buscando con estos templados es bajar muy rápido, hasta bajar, después de llegar a estas narices que ustedes ven en los gráficos, perlíticas, después ahí puedo relajar. Entonces lo que estoy buscando es tener la mayor cantidad de austenita conservada después de estos 525 o 500 grados para poder llegar abajo y tener toda esta austenita para transformar en martensita. Todo lo que se me transforme en otra cosa lo estoy perdiendo de dureza. Espero haber sido claro, es difícil explicarlo sin un gráfico, pero bueno, quiero decirlo, no quiero hacerlo con gráfico, no quiero teoría, que es lo más claro posible. Vamos a los dos principios generales y después pasamos a la parte práctica de este experimento. Primer principio general. Van a ver ustedes siempre el principio general, este es del agua y el aceite. Temperatura, aceite a mayor temperatura, agua a menor temperatura. O sea que el aceite necesitamos más temperatura de templado y el agua menor. Este es un principio general. Vamos a ver, yo hice las pruebas, vamos a ver si se pudo comprobar. Vamos al último aspecto teórico. Sexto y último aspecto teórico, otro principio general que quiero dejar acá planteado, que este sí, ya les digo que se puso en crisis con los experimentos que hice, que es que el aceite caliente tiene mayor poder refrigerante que el aceite frío. Esto tiene un principio teórico y real también. Pero después veremos qué pasaron con las pruebas. Este principio es que el aceite caliente no solo está más fluido, lo que nos generaría estar más cerca del punto de ebullición y llegar más rápido a este punto de ebullición. O sea que tendríamos mayor fluidez y mayor poder refrigerante. Este es el principio general. Sexto, y bueno, veremos qué pasó con las pruebas, ¿no? Ahora pasamos a la experimentación práctica.
Se cortaron probetas de aproximadamente 8 centímetros por 1,5. Luego se las marcó a cada una con un detalle para identificarlas perfectamente. Estas luego se la hizo una planilla y se volcó en todos los sistemas templados que íbamos a utilizar. Cada sistema templado se utilizó con temperaturas superiores e inferiores. Superior era de 860 grados alrededor de esto y las inferiores alrededor de 780. Salvo el sistema de agua fría interrumpida en aceite, que solamente se utilizó 780 grados. No se lo probó a más temperatura porque sabíamos que se iba a deformar gravemente. Dejamos esta cartilla de colores para que ustedes tengan como referencia en sus experiencias, porque a veces el color de la filmación no es exactamente el color de la realidad. A veces sale un poco más brillante y desvirtúa la realidad. Arrancamos con la fragua. Básicamente el material de la fragua es leña dura, algarrobo, quebracho y un poco de coque para ayudar a mantener el calor. Menor temperatura, aceite de automotor frío. ¿No? Mayor temperatura con aceite frío. Aceite automotor a caliente, aceite automotor caliente a menor temperatura. Aceite de automotor caliente a mayor temperatura. Agua interrumpida en aceite a menor temperatura. Hasta la menor temperatura. Temperatura purina. Agua.
Agua interrumpida en aceite a mayor temperatura. Buscamos los 850-860 grados. Uno, dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buscamos el color naranja. Mayor temperatura. Agua, 1, 2, 3. Agua caliente interrumpida en aire a menor temperatura. Agua interrumpida al aire, mayor temperatura. Agua interrumpida al aire, mayor temperatura, 850 grados, 860. Estamos buscando más o menos el color naranja. Ese color. Seguramente no se pega el limón. Ese color se obtiene aproximadamente 10 segundos después de la capacidad de imantación. Ahí está. Entonces, volvemos al color naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Color naranja integral. Bueno, vamos. Un segundo lo dejamos nada más en la primera entrada. Claramente ese estaba tan caliente el interior que se notó que no enfrió todo el interior, sino el exterior más que el interior. Son muy chicas las piezas, ¿no? Con ese segundo alcance. Agua con sal y jabón a menor temperatura. Estamos llegando a la temperatura Q. Ahí se pega. Volvemos, tratamos de elevar por un par de segundos. 1, 2, vamos ahí. Agua con jabón y sal a mayor temperatura. Ese es el color naranja. Lo bajamos la temperatura. Ahora vamos, calculamos otra vez 10 segundos y llegar al color naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Color naranja. Luego de terminar con las 10 probetas, revisando los vídeos me di cuenta que las técnicas utilizadas
para el templado en agua solamente no fue correcta, sino que lo dejé muy poco tiempo la primera inmersión. Así que hice otra probeta más, le nombré como probeta beta y aproveché y hice 3 probetas más para probar agua jabonosa solamente y también agua fría, como estamos mostrando acá, interrumpida en aceite. En este caso agua fría, no agua previamente calentada. Nada, en este caso solamente se probó agua fría interrumpida en aceite a 780 grados. Dos, tres. Acá podemos apreciar cómo la primera inmersión tiene unos instantes más que en el caso anterior, apenas unas décimas de segundo. Con eso es suficiente para que cambie totalmente la dureza y el grano en el templado. Es por esto que este sistema de agua sola del templado es muy bueno, pero es una técnica muy difícil porque una pequeña variación puede hacer que cambie totalmente el resultado. Jabón, agua con jabón caliente a menor temperatura. Buscamos el punto Curie y lo elevamos después apenas por un par de segundos, 2 o 3 segundos. Ahí hemos llegado. Bueno, bajamos hasta llegar al punto Curie. Ahí está. Elevamos por unos segundos para volver. 2, 3. Agua jabonosa caliente a menor temperatura. Agua caliente jabonosa a mayor temperatura. Del punto Curie vamos a elevar unos 10 o 11 segundos. Ahí está. Las últimas 4 probetas pude advertir que tuvo una pequeña descarburización del lado del bisel o el filo y es por eso bueno que se sacó todo el material que había descarburado y se llegó hasta el material con carbón. Esto fue una diferencia con la primera etapa de templado en la cual las 10 primeras probetas no tuvieron absolutamente nada de descarburización. Evidentemente la segunda vez yo estuve más ansioso, no tuve la misma muñeca que la primera y tuvo una pequeña descarburización que no llegó a 1 milímetro de la parte del bisel, pero es una diferencia notable en la ansiedad o cómo está la persona que está templando, también influye en eso, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es justamente sacar esa parte descarburada hasta llegar al carbono. A las 14 probetas se le dio el mismo tratamiento de revenido, iniciándose a 100 grados para terminar con un ciclo de 200 grados. Se logró este color amarillo trigo. Luego del revenido se sometió a cada una de las probetas las siguientes pruebas. Antes que nada se las afiló a todas con el mismo ángulo de filo y para la retención de filo se la probó con ciclos repetidos de 5 pasadas por una losa y 5 pasadas por una madera muy dura que es quebracho colorado. Se hacían ciclos
cada uno de estos ciclos se anotaba y luego se sumaba el total de cada una de las probetas. También se probó cuál era el daño que le provocaba el corte de un clavo normal, y también se le puntuó. Esto se puntuó de 0 a 6. Cada una de estas pruebas tiene un puntaje de 0 a 6 de cada una de las probetas. Otra prueba que se realizó, bueno, fue la torsión, para probar la tenacidad elástica y también cuál era la deformación plástica que sufrían cada una de estas. También se le puso un puntaje de 0 a 6 y también, bueno, al grano también fue puntuado de 0 a 6. De esta manera sacamos cada una de las probetas, cuáles eran las características de grano, dureza y retención de filo que se lograba con cada uno de los sistemas de templado. Además de esto, se suma el elemento de la deformación que tuvieron o no cada una de las probetas, y la descarburización también se notó como un dato accesorio. Bueno, ya tenemos todas las probetas afiladas, están todas afiladas con un bisel, ángulo de bisel análogo, o sea que tenemos el mismo ángulo de bisel. Y ahora vamos a probarlas pasándolas en series de 5, pasadas con los dos peores enemigos, podríamos decir, de los filos. El del plato, por plato de cerámica o porcelana, y madera, la madera de quebracho colorado, una de las maderas más duras del mundo. Vamos a hacer pasadas de 5 pasadas de cada uno y volveremos a medir el filo de las mismas. El filo lo vamos a medir, o lo vamos a ver en un corte en el papel. Ahora ha sido bien afilada, están todos exactamente igual, afiladas perfectamente. Y ahora, bueno, empezaremos con la serie y vemos cuál de estas retiene el filo más comparativamente con las otras. Bueno, después de varias horas y miles de pruebas de corte, hemos terminado con la primera prueba de las probetas. El daño provocado por el clavo se realizaban con 3 golpes de un martillo que era lanzado con su propio peso desde la misma altura. Y aunque no era parte de las pruebas, no soporté la tentación de cortar algunos clavos con 2 o 3 de las probetas que más duras, mejores resultados obtuve. La probeta que tiene el filo a la izquierda es templada con aceite caliente, y a la derecha este aceite frío. Con los dos cortamos un clavo, mira lo que pasó una y la otra. Bueno amigos, acá ya tenemos todas las probetas con todas las pruebas realizadas, las pruebas destructivas y no destructivas. Y ahora solo falta cargar los datos. En la planilla ya hemos extraído los datos, en la planilla volante, y ahora falta cargarlo en la planilla general y hacer la comparativa. Veremos qué resulta.
Bueno amigos, no queda más que agradecerles antes de establecer las conclusiones. Quería decirle a todos que se han quedado a todo este video, la verdad se los agradezco porque la verdad tiene que haber sido para muchos insoportable. Y a aquellos que les interesó y se quedaron, se los agradezco a escucharlo todo. Ahora vamos a las conclusiones y antes de decirles que bueno, si les gustó el canal, suscríbanse, hay muchos videos también sobre cuchillería y otros temas también interesantes. Y pueden darle un like y comentar. Siempre en los comentarios se pueden llegar a aprender muchas más cosas a veces que en los videos. Bueno, antes de entrar a las conclusiones, también quiero aclararle que esto no pretende ser una guía definitiva, ni unas conclusiones sacramentales que no se pueden tocar, todo lo contrario, sino pretende ser un punto de partida para que luego, entre todos, podamos evolucionar y lograr nuevos y a lo mejor muchos mejores sistemas, no solo de templado, sino de tratamientos térmicos en general. Entonces, entre todos, llegar a algunas conclusiones con estos puntos de partida que yo he dado con estas pruebas en estas 14 pruebas. Bueno, vamos a las conclusiones. La primera de ellas, para mí, fue que confirma la regla de que el aceite hay que ser templado o debe ser templado en mayor temperatura que el agua, siempre entre 80 y 90 grados más. Dio totalmente mejores resultados el aceite templado a mayor temperatura y el agua a menor temperatura. Cuando se le templó el agua a mayor temperatura, siempre tuvo alto grado de deformación y el aceite a menor temperatura tuvo un alto grado de poca dureza o, decirlo de otra manera, una falta de tenacidad elástica y mucha maleabilidad o mucha dureza plástica, se deforma. La segunda conclusión, no siempre dureza es igual a retención de filo. Logramos muchas probetas muy duras, pero que no retenían el filo tanto. La dureza, una dureza puede ser también motivo del tamaño del grano, que no retengan filo. La tercera conclusión sería la evolución de la segunda, que el grano grueso puede ser muy duro. Un grano grueso puede ser muy duro, pero tiene baja retención de filo. Por eso siempre buscamos granos finos, confirmando una de las reglas generales de los tratamientos térmicos. El grano fino es mejor que el grueso. Vamos a la cuarta conclusión. No toda tenacidad es igual. ¿Por qué? Por la tenacidad, esta resistencia que tiene, opone un material a quebrarse, el hierro a quebrarse, pues una tenacidad elástica, o sea que haga esto, vuelva al lugar, o plástica como un alambre, tampoco se rompe el alambre, entonces yo no busco eso, busco una tenacidad elástica. La idea es que no se quiebre inmediatamente, sino que tenga una deformación elástica y recién al final de esta, antes de romperse, tenga una pequeña deformación plástica. Algo parecido a lo que pasa con una cuchilla de afeitar. Te la van a doblar y va a volver a su forma. Pero si la doblan mucho, va a terminar rompiéndose. Y recién antes de romperse, se va a deformar. Digamos que esa es la tenacidad que buscamos. No todas las tenacidades entonces son iguales, sino que hay una tenacidad que es la que buscamos, la elástica. Mayor tenacidad elástica y la menor posibilidad de deformación plástica. No a cero, pero sí reducirla a la menor expresión. La otra conclusión vendría a ser la quinta, que es el agua sola dio los mejores resultados. El agua sola es muy difícil técnicamente, pero dio los mejores resultados. Lejos la retención de filo y dureza de filo, muy lejos de las otras. El grano también fue uno de los mejores. Pero esto no sorprende a nadie. Pero teníamos que decirlo. La técnica es muy difícil y creo yo que solo vale la pena para aquellos que se dediquen a hacer trabajos muy específicos, especiales y siempre el mismo. Porque esa técnica va a variar según el tamaño también de la pieza y de lo que quiera hacer con la pieza, para qué quiere el cuchillo o el arma blanca. No todas van a necesitar esta alta dureza en el filo o arriesgar de esa manera el material.
Es- Creo que la última conclusión, la que puede dar lugar a mayores controversias, por lo menos a mí me sorprendió, sinceramente. A lo mejor algunos dirán, sí, yo ya lo sabía, es obvio, a mí no me sorprendió. Es el aceite frío. El aceite frío dio mejores resultados que el aceite caliente. El aceite frío se probó en este caso, temperatura ambiente, hacían entre 7 y 10 grados, hacía bastante frío, menos de 10 grados, no llegaba a los 10 grados, y anduvo muy bien, mucho mejor que el aceite caliente. Yo no creo que esto rompa con el principio general de que el aceite caliente tenga mejor poder refrigerante. He tratado de entender lo que sucedió y tratar de dar una explicación teórica que ahora voy a plasmar para que ustedes someterla, digamos, al escrutinio de que ustedes me digan si puedo tener razón o no, o por qué puedo haber dado este resultado. Creo que, ¿se acuerdan de las etapas? Yo les decía de templado, creo que el aceite caliente, al estar más cerca de la etapa de ebullición, que es para tener mayor poder refrigerante, también está más cerca de la etapa de vaporización, que es la etapa que nos alarga o nos hace lento la refrigeración. Pues esos gases que se envuelven en la pieza no dejan que pierda calor. Esa etapa que nosotros queríamos dejar de lado, creo que lo logramos muy rápido también con el aceite caliente. Así como logramos la ebullición, también la vaporización. ¿Y qué pasa con los aceros de alto carbono? Como tenemos solo ese segundo para pasar desde la temperatura de eutenización hasta abajo de los 525 o 500 grados, desaprovechamos con el aceite caliente, desaprovechamos algo que es el shock térmico. El aceite caliente, ¿qué hace? Llega rápidamente, antes de este segundo, a la vaporización. Entonces nos hace lento esa primera etapa del enfriamiento lento, pero también llega rápido a la ebullición. Pero cuando llegó la ebullición, ya pasamos ese segundo y entramos indefectiblemente en un área de perlita o martensita. Ahí la ventaja del aceite frío. ¿Cuál es? El shock térmico. Cuando el aceite frío llega a la etapa de vaporización, creo yo que esto fue el resultado, el metal ya se enfrió a casi tal vez abajo de 600 o tal vez de 500 grados. Y recién ahí el aceite frío empieza a agarrar sus vapores. Entonces, no nos retardó el enfriamiento inicial. Creo que esa fue la ventaja del aceite frío. Traté de buscarle una lógica teórica para algo que me sorprendió y va en contra de todo lo que yo vine haciendo hasta el día de hoy. Bueno amigos, hasta la próxima y espero verlos en el próximo video de la aplicación práctica de estas pruebas teóricas, podríamos decir.